Zocóptica. Y la tradición cordobesa patrocinan Sentir Cofrade. Ahora se tiene que escuchar efectivamente, disculpen ustedes los fallos del directo, no estaba conectado el micro mientras nos estábamos despidiendo de Rafael Millán, que está ya en la granada de espectadores, viendo a los tres Miuras de cabeza para abajo, ¿no? Que vamos a hablar, a recordar los 50 años de las primeras cuadrillas de hermanos costaleros, de costaleros no profesionales, o cómo está derivando un poco el asunto, pero sobre todo escuchar ese testimonio vivo de personas como aquí en mi costero derecho, que vuelve la última vez hace 3 semanas, don Lorenzo de Juan. Muchas gracias, perdón. Usted se iba a ir de rosita la última vez que vino aquí, y en los últimos 5 minutos, poco más, y la lió parda. No, la lió parda, no, dije lo que pensaba. En la vida, nosotros estamos en un país libre, hay que decir la verdad y lo que uno piensa. Si alguien se molesta, lo siento mucho, no es mi intención. Libertad de expresión. Hombre, claro, pero las verdades solo tienen un camino. Bueno, lo importante en este mundo... Ahora ha estado bien. Totalmente. Espera, ahora Gracias, presento, hermano. ahora presento por ahí. Gracias. Don Lorenzo de Juan, que además forma parte, creo que a los tres de la tertulia la recogía, ¿no? Sí, señor. Sí. La tertulia recogía. Y de otras más. Aunque Lorenzo realmente es capataz porque va adelante un paso. Lo que pasa es que como no tiene martillo, dice que no. Yo estoy retirado. está retirado. Te vuelvo a repetir, me dije el tío, pues si estás retirado, pues es que lo que publicaron es, se retira de los martillos. Eso fue Luis Miranda. Yo le había dicho eso y me había ido ya. Y me vio uno en la calle y dice, para haberte retirado, ahí está, no te había retirado de los martillos. Y me mira ahí en el salón de la digo, ¿dónde está el martillo? Yo he decidido que vaya a costaleros, pero a la forma de los SAE, sin martillo y levantando la voz. Eso lo has visto tú. ¿A que no? Yo en la sentencia. ¿Y tú en la sentencia? Lo vi yo a ellos, lo sabes. Bueno, Yo digo que no estoy en el mercado. No que me he retirado, que no estoy en el mercado. Bueno, espera, os presento ¿Sí? y ya empezamos a hablar. Aquí, en mi costero izquierdo, don Javier Romero. Es un placer porque además esta mesa se ha conformado con la alegría de que querías venir aquí a Sentir Cofrade. Y obviamente tener tu testimonio para nosotros para llenarnos de gratitud. Y bueno, y viceversa, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y a vuestra disposición, ¿no? A lo que queráis preguntar, intentaremos responder lo mejor que podamos. Yo también estoy retirado, ¿eh? Sí, en 2019, la última vez que tocaste el martillo. No, en Santiago hace 2 años me retiré. En 2 años, eso. Sí. Volviste en 2019 para Santiago, la Mano Nazarena y luego continuaste. Sí. Claro. El año pasado ya me retiré. Aquí también desde los años 80, yo creo que además los tres, porque el último, Juan Berrocal, 1980, capataz del Palio de la Caridad. Tiene buena información. Uno viene documentado. Muy bien. Es muy joven, sin embargo, tiene buena Sí, aquí Juan no información. empieza en capuchino, aquí empieza en... Claro, sí, exactamente, en el año 80, sí, con 20 años justo. Sí. ¿Sabéis la edad ¿Tú, que tengo? Lorenzo, en San Pedro o en San San Pedro 78. San Pedro Y 78. ese 79 sentencia. 79. O sea, yo era el decano de todos ellos por 6 meses. Con este por 6 meses. Pues yo saqué en octubre el socorro, me salía el 12 de octubre, salía el día del Pilar, y este sacó sentencia en la Semana Santa del año siguiente. Y lágrimas. Y conmigo. Que fuimos o sea, dos. lo de eso ya, después te lo contamos la anécdota de por qué me lo llevo a las lágrimas y ya formamos la dupla. Y con acá es también. Y con acá es lo mismo, o sea, él empieza en el 80, pero nosotros somos, pues ahora llegará el tema y teníamos por qué estábamos los tres en esa Por eso costada. cobran un trienio más que yo, porque... No, solo de mano. Lo importante, y tú estaréis de acuerdo, que lo hemos hablado hace un momento y fuera, que te has dicho, está mirando el libro que escribió Fran Mellado, y ahí sí, digo, sí, magnífico. hay 400.000 que ninguno llegó. Vaya. Y de los que llegamos, contad con los dedos de la mano, y hemos estado 40 y tantos años. 42, ¿tú cuántos has estado? ¿40 y tantos? ¿43? Del 80 hasta el 22, 23 era, Yo ¿no? estuve hasta el 22, desde el 78. Son 44. Este también 42, hasta hace 2 días. 43, sí. Acá, o sea, es lo mismo. Hemos estado 43 o 44 años ahí delante. Y no nos pagan pensión, ¿eh? Bueno, por eso no es un oficio, ¿eh?
Eso es. Exactamente. Eso vamos a entrar también en el Claro, tema. claro. Que Porque te va vosotros, a- aparte, o sea, realmente, cuando salió la primera cuadrilla de Hermanos Costaleros, teníais 14 años. 15 tenía yo. 15, o sea que no recordáis los 75. profesionales como tal de... Sí, bueno, sí, sí, claro, yo- porque hasta los yo- 81 está el- yo soy de la segunda cuadrilla de la aspiración. El primer año no salí en el Que el 76, 75 había el del 76. porque estaba malo y no salí ese año. Yo salí el 76 ya. O sea que es La Paz, Sepulcro y Expiración, el año 76. Fíjate si ha cambiado la cosa, en todo, en todos los aspectos me refiero, que yo iba de incensario, pues tendría 12 años, 10, 11, 12 años, lo que pasa es que tenía mucho cuerpo, ¿no? Iba de incensario en La Esperanza y cada vez que llegaba a recoger la túnica y pedía mi incensario, ya Maribel, que estaba ahí coleando, me decía que estás muy grande ya, Juan, que estás muy grande. Fíjate ahora lo que llevamos de incensario, ¿no? Fíjate si ha cambiado de aquel vida. momento a este, ¿eh? Así es. ¿Y cómo llama la atención el mundo del costal? Porque Pero esto, realmente es temprano, como en, llega. en otros programas que ha venido está Rafaelito Zafra. Esto se fragua en Sevilla por Rafael Zafra. Pero vamos, a tenor, aunque no os guste que se hable de Sevilla, en la salida del 73 de los estudiantes por primera vez con Hermanos Costaleros, aunque el aniversario era el 74, en noviembre, en la víspera, llevaron el Cristo en el paso a la catedral para los cultos. Extraordinario. Y se acabó la cuadrilla que había estado organizada allí preparándose de hermanos. Y Rafael le hace a Rafael Muñoz, que era el capataz, podemos decir, cabecilla de los profesionales que había en Córdoba. Estaba Saez, estaba Torrontera, había Manolo Morilla, ¿te acuerdas? Morilla. Había dos o tres más, pero Relevante. el que llevaba la voz cantante era Rafael, era el más avispado. Le pregunta allí en Sevilla, Rafael, ¿esto se puede hacer? Rafael era un hombre muy humilde, pero muy buena gente, y él contestó, lo que hace un hombre lo hace otro. Y entonces La Aspiración prepara su cuadrilla del año 74 para el 75, que es la primera salida. Al año siguiente se crean dos cuadrillas, en el 76. Esperanza, de Santa Marina y Sepulcro. No, Penas de Santa Marina fue el 77 quizás. No, La Esperanza, el palio de La Esperanza es anterior al Cristo. No, el Palio de la Esperanza salió con profesionales. Sí, no, bien, entonces, Era el Cristo, era Las Penas. El Cristo de Las Penas, pero en el 76. No, fue el último año que salió de Santa Marina, creo que fue en el 77 y el siguiente en el 78. Yo debuté como costalero en el Cristo debajo del Cristo de las Penas, último de Santa Marina y primero de San Andrés. Iba La Esperanza con profesionales con Rafael Muñoz. Ya nosotros lo llevaba yo tenía Ignacio. entendido que la segunda cuadrilla era Esperanza y Santo Sepulcro en No, el 76. Santo Sepulcro En el y después 76. creo que fue, En el año siguiente, Buena Muerte. Eso. le digo que la creo yo. Entonces yo me meto en el Santo Sepulcro, que soy hermano como este señor. Este viene 3 años después, o sea, 76, 77 se los tira en la espira. En el 78 aparece el Sepulcro, debajo. Lo llevaba yo por delante en la primera, en la segunda. Y nosotros pues éramos costaleros. Nos gustó aquello, nos echábamos unos ratos magníficos, estábamos locos porque llegaba el día del ensayo, ¿es verdad o no? Totalmente. El viernes hay ensayo. Como había Viernes tanto- vamos a echar un rato, Además, vamos a entonces, divertirnos. Tanto ensayo. entonces no como ahora. Entonces hacíamos 3 ensayos. Tres, Sí. no, hacíamos 20.000. En noviembre. Sí. De noviembre hasta marzo o abril. Bueno, estábamos Todos los viernes, todos los jueves. O todos los sábados. bien Todos los ensayado. sábados. Una excusa para quedar todos los viernes. Hombre, por supuesto. Sí, sí. Y nos lo pasamos en grande. Sí, sí. Y hay una cosa, decir, yo lo digo, lo que tú estás viendo ahora se debe a esos señores que mandaron los pasos y a esos costaleros, porque la vida que tienen hoy las cofradías no la tenían antes. Por ellos vino la vida y la cofradía es todo el año. Claro, hay que describir el momento. Claro, La descripción aquello del momento era no es ni técnico. mucho menos como ahora. Ahora parece que todo ha salido de la nada, No, ¿no? no, Y que ha nacido en un plus. Efectivamente, 2/3 de los pasos de Córdoba iban a ruedas. No, Entonces, totalmente. claro, y no teníamos ni tradición siquiera, porque Sevilla efectivamente siempre iba en costalero y demás, y claro, pues lógicamente te llamaba más la atención. Y había otra cosa fundamental, la música. No había tampoco. No había música, nosotros no teníamos música ninguna. Ya hemos escuchado al limpio lo que ¿Has visto, no? cantaba. O sea que a partir de ahí, pues todo era bastante más complicado. Empezamos con agrupaciones musicales detrás de los palios. O sea que ya te puedes figurar la dificultad que teníamos. Pero Entonces, esas también. agrupaciones que traíamos eran muy cutres. Hasta que traímos algo decente. Mira, como tal,
primeras venían chin chin pum, llevábamos algunas veces detrás. Bueno, lo primero era convencernos de llevarlos detrás de un paso una banda, que eso no se había visto aquí. Iba aquí la municipal de oficio con la que le tocaba, y las bandas iban en cabeza, los pasos iban totalmente en silencio. Entonces, los primeros que vienen es, espérate, Eusebio, El Sol, que la contrata Javier, después de convencer a Juan Jiménez Soriano, hermano mayor de Las Angustias, de que viniera a tocar a Las Angustias, ficha por Las Angustias y sale el lunes santo con Sentencia, que se aprovecha que venía, ¿ves o no? Y la primera banda de palo que viene a Córdoba es Herrera, que la traigo yo, convencido ya, Paco Varo, que era el hermano mayor. ¿O vino Carrión antes? No, Herrera, ¿no te acuerdas? En Casa el Negro, el cachondeo. Sí, claro. Herrera. Los amigos de la música, O sea, Ventura, que era el director, que era el carpintero del pueblo, el Misericordia, que coincide que llevamos a escuchar a los hermanos de las Penas de Santiago, que estaban en San Pedro porque se había quemado la iglesia, y dijeron, pues el domingo de Ramos van con Desamparado, ibas tú debajo con Rafael Muñoz. Con Rafael Muñoz, sí. Y yo el miércoles santo. Esas son las dos primeras bandas como tal, en condiciones, que vinieron aquí. Ya después eso ya proliferó. Bueno, Cantillana, por Eso aquel vino momento después. también con La Paz. Cantillana la trajo Javier por primera vez a Sentencia. A Gracia y Amparo, sí. En Sentencia estuvo muchos años. Yo traje Carrión, traje después Huevar, traje, bueno, para Misericordia, que también pasaron después por Paz. También tú trajiste Santos y venía con Carrión. No. ¿Quién venía con Carrión? ¿Santos? No, Santos, ¿con quién venía? Santo, hombre. De- ¿Santo qué? Es que el director, ¿cómo era? En Sentencia, bueno, pero que eso empieza, es que ya nos acordamos, han pasado tantos años, y empieza a proliferar ya bandas y en condiciones, años 80 y tantos, pero que eso fue, subía el Everest, contrataba una banda, te digan esto, no había problema. Eso es una auténtica guerra. Vamos. Hablar con los mayordomos, con los hermanos ¿Cómo mayores, te quiero con los decir, para tesoreros. conseguir Bueno. eso? Era morir por Dios. Y bueno, nosotros hicimos más de 1000 kilómetros buscando bandas, ¿eh? Nosotros No. hemos estado en Carrión, en Hueva, en Olivares, Carmona, yo que sé, en todos lados nosotros. Y algunas vinieron. Bueno, y ahí está el trabajo por lo menos que también hemos. Y aparte de sacar pases y capataces, también hemos ido también hasta buscar buscadores de músicos, por decir, de banda. Y hacer costales que no sabían Eso, hacer. donde quiero Yo he hecho- llegar. Mairena, Alcalá de Guadaira también. El primer estuvo con costal las- lo trae- las lo trae agrupaciones. Al costalero a donde quiero llegar, porque vosotros dime. dices, bueno, me gusta eso, pero hay que buscar para llenar la. No, la es que el cuadrilla. tema, ya te lo dije yo una vez, pasa lo siguiente. Estaban los pasos a ruedas y había 7 o 8 pasos que iban a costaleros, de 7 o 8 hermandades, entre ellos La Paz, La Buena Muerte, La Aspiración, La Misericordia, Sentencia y me parece que el Muerto, 7 o 8. Los demás ruedas. Pero claro, había 3 capataces, los 3 Sáez, los hermanos Sáez, que eran 3, Torrontera y Muñoz. Bueno, estaba Manolo Morilla, estaba Andrés Roy, que hacía Andrés algo Roy también con después ya ruedas, se quedó estuvo con en La con Angustia, varias. y esto. Pero ya a Y partir del empiezan 79, a caerse 80. las ruedas. Y empiezan a caerse las ruedas. Y ahora no había, o sea, querían costaleros, pero no había director de orquesta, Ni personal de banda. ni personal. Ni Entonces, había ¿qué costalero ni hace? había ¿Qué capataz. hacen las hermandades? Pues Sentencia, había el hermano de Sentencia, como era costalero, le propone, porque era avispaillo, ya dice, vale, yo me quedo en el Cristo y voy a intentar hacer cuadrillas. A mí me llama Paco Varo, que me conocía de mi calle, de 7 de mayo, y me propone, pues yo estaba en La Buena Muerte, en el Sepulcro debajo, y yo digo, bueno, yo lo intento, ahora que yo vaya a servir para esto, pues además, y a Juanito lo mismo, pero que yo no digo que nos eligieran a nosotros, nos eligieron porque éramos, Los que estaban ahí. no, entre comillas, los más avispaillos de la cuadrilla, es decir, a que se preparaban las listas con el capataz, a los costaleros, le hacía el costal, Yo en que hay que realidad- hacer con morcilla, ¿me entiendes? En realidad, empecé con Desamparados, con el palio Desamparado que estaba recién comprado. Sí, señor. Y además, Y nosotros íbamos en silencio el Cristo, nosotros con la claro, música. iba ahí en silencio y nosotros íbamos con Mairena o Alcalá con la agrupación con el Mairena, Manquillo. con el Manquillo. Sí, sí, Bueno, era ya manco. habrá muerto el hombre. Y es verdad, con Desamparado. Y eso fue en el año quizás 79, ¿no? 79. Un poco más. Sí, sí, antes- porque el por los último año que 82, sacó 83. Rafael Muñoz... Por aquí un antiguo hermano mayor nos 79, dice ¿no? que es el 79 porque Rafael Muñoz, que sacaba en el 78 Esperanza.
Esperanza con los profesionales, que fue el último año que Rafael salió en la Esperanza. Hubo ahí algo que no fue bien y entonces Rafael Muñoz... Yo estuve hasta casi 2 meses antes, como empezábamos a ensayar en octubre y noviembre y demás, yo estuve con la cuadrilla, que éramos nenes, y yo era el capataz, entonces desamparado. Pero como siempre pasan estas cosas, parece que, bueno, pues hubo una pelea, ¿no? Digamos, y yo dije, pues mira, yo no lo saco, tal, igual. Bueno, total, que llamaron a Rafael Muñoz. Y Rafael Muñoz por eso aterrizó en Santiago con Desamparado. ¿Y vuestra primera igualada la recordáis? ¿Cuánta gente pudo haber en esa primera igualada? La primera vez que citáis a alguien. Al mando de la cuadrilla, Al mando de la cuadrilla. lo justito. Lo justo y casi sin completar la cuadrilla. Yo recuerdo la de Humildad, 37 hombres. ¿Y cuántos calzaba entonces? 30. 30. Entonces eran 6 trabajaderas, eran 30 y yo le metí una séptima. Yo después le metí una séptima y ya iba a 35. Pero de los 37 hombres, he de decirte, cuando yo llegué a Humildad, que veteranos, por llamarles de alguna manera, eran 7 nada más. El resto de los 30, No sabían hacerse un costal. ni idea. Te puedo decir y contar, y a boca llena lo digo, que cuando ensayábamos, que incluso ensayábamos 2 veces en semana, sacábamos el paso de la nave de La Paz, de la salida, y a lo mejor no llegábamos ni a la Plaza de las Doblas. Fíjate lo que estoy diciendo. La responsabilidad era máxima y no llegábamos a la Plaza de las Doblas. Bueno, pues nada, dentro de 2 días nos vemos otra vez, vamos otra vez a ver si podemos. La otra llegábamos hasta Torres Cabrera, el otro llegábamos hasta San Zoilo y poquito a poco se fueron fraguando. Y a estos personajes les pasó prácticamente Igual que a él. casi igual. Hemos sufrido No, igual, enormemente. Exactamente enormemente. igual, hombre. Yo cuando, Era mi primera igualada. Espera, a ver, Javier. cuando llegó la sentencia, igualamos 30 o 31, 32. O sea, no había más. Y ahora tarda 7 años en salir debajo de sentencia. Hombre, por favor, y eso, esto ya es un boom. Yo creo que es demasiado ya excesivo. ¿eh? Pero bueno, volviendo a la primera igualada, que luego en la segunda parte nos centramos en la actualidad. Esa primera igualada con sentencia, ¿cómo fue? Pues bueno, lo he dicho, bueno, prácticamente lo comido por los servidos, 30, 31, el paso calzaba 30, 31, o sea que tampoco tenían demasiado relevo y demasiado cosas. Bueno, y poco a poco empezábamos a andar, le di un estilo que se llevaba, que era el costero de la Macarena, el paso Pilato, que después Lorenzo lo siguió haciendo muchos años, hasta ya se lo prohibieron, y bueno, ahora ya anda todos los pasos como la amargura en Sevilla, Herodes, Lamentablemente. sí, pero tenía su sello. Sí, que anda igual que el primer día. Sí, ese no cambia. Eso, Ese no ha cambiado, ese sigue igual va que con cuando lo con Es el buque insignia. Es el buque No, insignia. el Eso señor ya es está todavía lo mismo, superado. lo mismo, lo mismo. 40 y tantos años después. Lo mismo, lo mismo. Con En el- La Magna fue un espectáculo, fue espectacular. o sea, espectacular. Esta que no ha cambiado ni un pelo de cómo han sido Espectacular. las Yo cosas. vivía la ¿sabes? Centilla, espectacular. Eso es lo que me O sea, gusta. que- Cofradía que ya, de barrio, que antigua. ya sobro, ya no hace falta estar adelante. No está Ha sido 43 años delante. está cayendo. Ya van solos. Y esa primera igualada, por ejemplo, que tenéis todos, es decir, Sí. no saben meterse debajo de un paso, no saben hacerse un costal, Pues pero te voy a contar la mía. La mía fue El Socorro, que calzaba 12 El paso y antiguo. ¿eh? tenía 14. Tengo las fotitos en casa. Y eso empecé en septiembre y salía el 12 de octubre. El primer ensayo era, tú imagínate, ponga allí a 12 angelitos, porque eran todos niños, de 14, 15 años. Ninguno, ¿uno podía ser Ángel Varo? Álvaro, su hermano Antonio. Antonio también. Ha sido costalero. La única vez que Antonio se ha puesto La un única costal. vez. Entonces, lo primero, tú fíjate, os voy a explicar, esto se llama costal. Pues primero voy a explicarle todo. Y esto se hace de esta manera. Y esto es la morcilla, todo esto explicarlo. Y enseñarlo a hacer costal. Después, durante 10 años seguidos haciendo costales con nosotros, ¿verdad que sí? Totalmente. Y revisando costales, bien. Y esto se llama faja. Y ahora, mira, esto hay que andar así. Y ese primer ensayo fue llevar lo que era el paso antiguo del Socorro a Edisol, que le recogía a la Hermandad de la Merced porque iban a la prisión con la Virgen el día de la Merced, en septiembre. Y yo con 12 niños, 14 niños, que no habían metido debajo de un paso, hasta allí, por un número, os podéis imaginar
Y el miedo, yo decía, nosotros no llegamos vivos allí, en el jardín de la alpargata, la capa, paramos todos, pues llegamos. ¿Eh? Y de ahí empezó todo, mira, con 14, fíjate lo que hay hoy, ¿cuántos hay en la cuadrilla hoy? Miles de millones de legionarios y de todo, ¿no? Hombre, yo creo que Juan a lo mejor ni se acuerda, pero yo he sacado contigo el Resucitado tu último año, además. De casualidad, imagínate la de gente que bueno, estaba claro, allí. sí. Tu último año de casualidad acabé allí con... Recuérdalo siempre porque es una garantía de éxito. Casualidad de la vida. Tiene dos récords. Tiene el capataz joven, de los primeros también, y el hermano mayor más joven que ha tenido la ciudad de Córdoba ha sido don Juan Berrocal Peligro. En el Resucitado, ¿no? Con 18 años. 18 años. Recién cumplido. Eso no se ha vuelto a repetir. Está ahí. Bueno, no se debe repetir, aquello fue... No, pero... Y porque era después del 75, si no, no podía... claro, lógicamente. La mayoría de edad estaban 21 años. Efectivamente, era el 78. O sea, tiene dos récords. Hicimos cargo, sí. Venga, nos vamos a ir a publicidad, ahora después seguimos hablando de cómo enseñasteis esos costaleros y también cómo habéis visto que han evolucionado estos 40 años y si cambiaríais algunas cosas si volvieseis hace 40 años, pero eso ahora después. También recordarles a ustedes que se acercan las Navidades y pueden ir a un montón de sitios, pueden ver todos los belenes, pueden hacer lo que quieran, pero no deben de dejar ustedes pasar por el centro comercial del Arcángel para hacer las compras, que luego nos pilla el toro, que luego el 6 de enero y que no tengo los regalos, el 31 y que no tengo los regalos, y que quiero regalarle esto a mi primo, a quien corresponda, pues vayan ustedes al centro comercial El Arcángel y acumulen todo lo que puedan para esta navideña. Regalos de amigos invisibles, de todas las posibilidades hay. Nada, volvemos en breve instante. Nuestra bandera, la blanca y verde, el emblema de todo cuanto nos une, el reflejo de la Andalucía que un día levantamos juntos y que hoy alzamos con la fuerza y con el compromiso de seguir haciéndolo unido. 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía, Junta de Andalucía. Yo, hogar de todos los peces. Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben a cultura y saben de calidad, saben a frescura y saben de sostenibilidad, saben a sur y saben de encuentro. Andalucía, mares que saben. Nuestros productores, nuestro orgullo. Gracias a su innovación y compromiso con Andalucía, nuestros agricultores y ganaderos producen cada día con orgullo los mejores productos de nuestra tierra, porque ellos simbolizan la excelencia, el esfuerzo y la pasión por Andalucía. ¡Ya está! ¡Nos lo han dado! ¿Cómo? Venga que se enfría el café. Venga. Mira, Lucía, este es el día que abrimos. El rincón. Mira, los abuelos. ¿Seguro que aguantará? Si lo hacemos juntos, seguro que sí. El abuelo estaría flipando. Cuando estás cerca de los tuyos, te sientes un poco más capaz de hacer lo que te propongas. Lucía, cariño, aún no me lo creo. Y en Caja Rural del Sur sabemos que ese poco cuenta mucho. María, me recuerda tanto a tu padre.
esa sonrisa, la misma ilusión. Por eso llevamos 25 años comprometidos con un modelo de banca cooperativa que reinvierte los beneficios en lo que más importa, tu historia. Deseamos que tengas una Navidad inolvidable. En Inmobiliaria Tu Casa Córdoba recordamos que tu casa es lo primero. Feliz Navidad y prosperidad para ti y los tuyos. Disfruta de Almodóvar del Río, La Vega del Guadalquivir y Córdoba en la Casona Verde. Disponemos de 4 apartamentos modernos de reciente construcción y totalmente equipados con aire acondicionado, wifi gratuita y acceso a una terraza. Nuestro enclave privilegiado te permitirá vivir una escapada romántica, cultural y gastronómica, conocer toda la historia que nos rodea en el Castillo de Almodóvar o practicar senderismo, ciclismo, kayak, escalada o pesca en el entorno del embalse de la Breña, en pleno Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Te esperamos en el número 8 de la calle Homero, a solo 18 kilómetros de Medina Zahara y a 25 de la Mezquita Catedral. Te esperamos en la Casona Verde. Zocóptica y la tradición cordobesa patrocinan Sentir Cofrade. Bueno, seguimos con estos 3 magníficos capataces de Córdoba. Les voy a hacer un resumen de lo que hemos estado hablando cuando nos hemos ido a publicidad, que hemos estado hablando de las cuadrillas profesionales de Morillo, de Fernando Morillo, de que ayudaron también a ese tránsito, que hablábamos que no había costaleros. Hablamos del primer equipo de capataces que hubo en Córdoba, que podríamos decir que fueron Lorenzo y Javier, y un montón de anécdotas. La lástima es que solo tenemos 25 minutos más para hablar de esta época. Podríamos estar seguramente programas completamente. Voy a empezar por aquí, que Lorenzo ha hablado bastante por ahora ya. Le vamos a dar ahora la palabra a Javier, con todo el cariño, Lorenzo, con todo el cariño. Tú calladito. Javier, que no lo hemos hablado, realmente tú sí ves mucho más de la influencia sevillana. Sí. Tú eres un gran cofrade de varias hermandades de Sevilla. Tú sí estarías más habituado a ver cómo trabajaban esas cuadrillas costaleros y a traer esa forma de trabajar aquí a Córdoba, porque realmente lo que hemos hablado antes, en Sevilla ninguna iba a ruedas, todas eran cuadrillas profesionales, pero el tránsito no fue tan complicado como en Córdoba. No, pero yo, la formación mía es sevillana, yo no voy a negarlo ni mucho menos. Yo siempre desde chico, es una cosa que siempre me ha apasionado, el mundo del costal y mi familia cofrade, siempre muy implicada en todo lo que me. A mí siempre me ha costado 2 cosas la cofradía, el costal y la música. A mí me dicen cómo está esta propuesta, digo, perfectamente, yo no sé de flores, ni de cera, ni de eso. Así yo sé cuándo un costalero va bien, cómo hay que formarlo, cómo hay que enseñarlo y cómo hay que hacerlo andar. Eso en Sevilla, eso lo tenían mamado ellos, pero aquí en Córdoba hubo también que un poquito implantar esta normativa y hacer las cosas en condiciones. Técnica, disciplina y saber querer y poder, que es lo que siempre he mantenido a toda la gente que he llevado en todos los pasos que he sacado. ¿Y cómo fue implementar eso? Algo completamente nuevo, porque yo imagino que diría como Juan, ¿no? Si soy capaz de llegar a la plaza de las doblas, no me diga encima que tengo que ir de tal manera. Imagino que es muy complejo para alguien que no tiene ni idea relativamente de cómo se hace. Sí, bueno, eso más o menos lo tiene en la cabeza, pero ya claro, tú has visto cómo funciona el sistema, intenta aplicarlo a lo nuevo. Por lo cual, mi cabeza y mi conocimiento lo aplico como puedo aquí a Córdoba. Bueno,
creo que gracias a Dios todo ha ido bien, todo evoluciona mucho, las cuadrillas que yo he sacado y hemos llevado están muy bien formadas y bien preparadas y ya está. Esa es la experiencia mía. Bueno, y continúa. ¿Y vais, por ejemplo, igualas también de compañeros? Sí, no, te iba a hablar de que lógicamente si no tenemos fuerzas, porque tenemos pocos costaleros, y encima se une que la técnica tampoco era gran cosa, pues lógicamente el peso se va comiendo la técnica. Tú puedes empezar muy bien, pero al cabo del tiempo, lógicamente a las 2 o 3 horas de estar en la calle, eso se va comiendo la técnica porque el peso, además había gente que se iba quedando también por el camino. Claro, no es igual que ahora que se te quede un costalero por el camino es más complicado. ¿Por qué? Porque van a doblar las cuadrillas, porque tenemos picos, porque tenemos gente suficiente y se hacen menos daño. Pero por aquel entonces, como todo estaba tan justo, humanamente hablando, pues lógicamente había más posibilidades y probabilidades de que se hicieran daño debajo. Y a veces incluso gente que se quedaba por el camino en ese sentido, ¿no? Entonces estaba reñido, esa técnica estaba reñida con lo que es el patrimonio humano real y de fuerza dentro del paso. Nosotros hemos llegado en Desamparado hasta 28 hombres, igualar para un domingo de Ramos 28 hombres, y bajábamos hasta la cuesta del baile del día de Ramos porque era curioso, ¿no? Bueno, ya se fue evolucionando, la verdad que lo que teníamos era una gran voluntad de trabajo, mucha voluntad de trabajo. Pero claro, todo no era eso, sino había que tener fuerza. Yo recuerdo la primera vez que le quitaron, pero una anécdota es que una vez que le quitaron al Cristo de la Caridad de San Francisco, le quitaron las ruedas, se la quitó Ignacio Torronteras, pues se hizo cargo Rafael del Olmo, que en paz descanse. Rafa del Olmo, pues en aquel tiempo estaba Santa Marina cerrada por restauración, el resucitado no salía, y nos llamó que si podíamos ayudarle como costaleros para ese Jueves Santo. Creo que fue el año del plantón de los profesionales de la Reina Martínez, porque nosotros nos enteramos, debajo del Paso de la Caridad, nos enteramos por Torres Cabrera. Bueno, pues fíjate cómo sería la cosa de que yo creo que el Cristo de la Caridad no se ha movido más en su vida. Me río porque hoy en día es blasfemar, pero allí le hicimos un 6-4 que quitaba el sentido. Aquello era, pero bueno, que efectivamente, pero eso fue recién terminada la guerra oficial, que era el gran capitán, digamos, que era el Boulevard, y ya metido en Edaco, la gente iba a ver la Legión y lógicamente nosotros también necesitábamos esa pequeña moral, ¿no?, que te tiene que dar. Pepe Roldán estaba de hermano mayor. Teníamos que llegar a San Francisco a eso de las 2 de la madrugada. Encima el recorrido lo hizo más largo porque iba a costalero. Entonces, claro, lo hizo más largo para que aquello fuera visto por todo el mundo. Yo te puedo decir que sobre las 5:30, las 6 de la mañana estábamos en el Potro, con la cuadrilla de Ander Roy esperándonos por si acaso no podíamos llegar a San Francisco. Luego, fijaros el dolor que teníamos, pero por nosotros mismos, ¿no? Porque realmente, de hecho, le pusimos en Santa Marina, le pusimos como sobrenombre La Pluma. Era La Pluma. Entonces nosotros cuando nos dirigimos a San Francisco y en Santa Marina decíamos, ¿te acuerdas cuando sacamos La Pluma? Eso era horroroso, ¿no? Pero porque no teníamos humanamente la gente necesaria para llevar aquel paso, ¿no? No era por otra cosa. Lorenzo, nos volvemos dando palabras, que lo he visto además muy callado en la intervención, digo, se lo ha tomado en serio cuando le he dicho que empezamos por aquí. Pero como lo tienes fijo, tampoco hay que darle tantas casas. Mañana vengo a cobrar salario. Hoy tienes el móvil en silencio, que no lo hemos hablado. Que me pregunten cosas que yo conocí. Mira, por ejemplo, sentencia. Sentencia la estoy viendo, mira, sí, con el paso antiguo. Sí. Aquí está ya hacemos pinitos ahí un poquito. Sí, eso es además, si no me equivoco, en San Pablo, ¿no? Frente al ayuntamiento, ¿no? Sí. Cada provincia de ahorro, ¿no? Yo creo que cada provincia de ahorro. Sí. No, la técnica, ¿cómo aprendiste tú la técnica? La técnica la aprendimos a base de repetir tantos ensayos, de ir a vernos unos a otros, porque yo terminaba a lo mejor el viernes en el sepulcro y nos vimos a Santa Marina, que estaba la Esperanza ensayando. Allí, bueno, entre Santa Marina, el obispo, la Biblia en pasta, lo que no es la Biblia en pasta, lo otro, la copa, el cachondeo. Pues, y te ibas fijando en todo. Fernando Morillo, que había salido con el penitente y creó la cuadrilla de estos, también nos ayudó mucho porque trajo cosas. Javier llegó a salir la bofetada, íbamos con él, vimos igualar, ensayos, esto y lo otro. Íbamos
cogiendo cosas poquito a poco de todo. Porque antes nosotros no nos cabreamos porque vinieran a vernos. Nos llevábamos todo bien. O sea, que él me veía y no se enfadaba. Y yo lo veía y no se enfadaba. Y a lo mejor yo me despistaba, alguien se despistaba y me decía, ten cuidado, te vas a comer cable. Crecimos juntos. ¿Es verdad o no? Crecimos juntos. Sí. Yo lo único que te digo es que esto es muy bonito, pero que quitando a los antiguos, el peso gordo de esta tostada, los 3 que tienen aquí y un par de ellos más, durante más de 30 años. Han llegado muchos, pero mantenerse ahí... Pero estamos hablando que los 3, eso, 2022, que el mundo del costal ha cambiado infinitamente. Enormemente. ¿Costó a los vuestros, a vuestros costaleros adaptarse a ese cambio? No, ¿a vosotros adaptaros a ese cambio? La progresión ha sido a la vez. En la vida, todo en la vida, tu trabajo y todo, al final todo es habilidad y destreza por repetición diaria. Es decir, tú eres médico y tú te pones a suturar y al final suturas con los ojos cerrados, pues un día, otro día, y pones un pinchazo, porque pones 20.000 pinchazos al día y al final no tienes ni que mirar. Pues eso pasa en todas las profesiones, pues esto es lo mismo. Tú te vas habituando y ellos también. Y saben cuál es su trabajo, van mejorando, se van picando, porque después una cosa que tenían de capacidad de sufrimiento y ganas de no dejar en ridículo al que iba delante. Eso lo tenían todas las cuadrillas, ¿verdad o no? Así es. Se partían la cara por los que íbamos delante, pues no dejarnos en ridículo, eso es lo primero. Y hemos arrastrado zancos, pero con categoría y elegancia, ¿eh? Y no nos ha dolido las prendas. Ya hemos vuelto con 26, con 25 y con 23, pero hemos vuelto y en nuestra hora. Y ahora yo, cuando veo esto que veo, digo, pero vamos a ver, con 2 cuadrillas y pico, que me digan que se retrasen y que tienen problemas. Venga, hombre, que los problemas es que tenía 12 horas con 30 hombres. Y con un estilo propio cada paso, ¿eh? Eso es. Importante. Después íbamos a los sitios, cada uno tiene un estilo propio. Hoy en día está todo más globalizado, ¿no? O digamos generalizado en el tema del andar. Yo creo que ahora mismo el problema de los parones y eso es el protagonismo. Yo creo que los pasos tienen que andar siempre de frente, largo, y no estar en cada marcha haciendo cambios, haciendo caballitos y pegando tantas mesías. Eso, vamos, creo que no es bueno. Ahora se puede hacer porque llevan cuadrillas dobladas o triplicadas incluso, y ahora se puede hacer. Antes no se podía. Antes tenía que ir andando como hay que andar, ahora no. Ahora van, lo que sé, 2 cuadrillas y media completas, y entonces puedes pararte a hacer todo lo que quieras, y eso me parece muy mal. Por eso las cofradías en Córdoba no andan, y siempre tenemos escasez de nazarenos, pues entonces los parones que hay, los cortes que hay en la Semana Santa de Córdoba. Creo que va a andar más de largo y darle menos protagonismo a los cambios de marcha y eso. Es mi opinión. La opinión tiene que ser de los que rigen los destinos de cada corporación. A ti te llegan, te dicen queremos esto, y tú dices soy capaz de hacerlo. Si no eres capaz de decir no, conmigo no cuentas para eso. Pero si dices sí, tienes que... Pero si hay capataces que van... Si hay capataces que van predestinados a los cambios, entonces van a hacer los cambios. Bueno, creo que sería al contrario. Hay capataces que no hacen cambios, que están predestinados a andar siempre de largo y de otra manera, y que sería muy complicado que fueran a un paso con cambios, ¿no? Siempre me lo he preguntado, la verdad. No sé si serían capaces o se darían a hacerlo, ¿no? Y hay capataces que yo lo he visto cuando no eran capataces discutir porque querían quitar los cambios, y cuando ellos han llegado a capataz han quitado los cambios. Sí, pero después teníamos una fama, porque yo cuando llegué a Buen Suceso, después de Humildad, al tercer ensayo, hubo quien me preguntó, Juan, ¿los cambios cuándo vienen? Cuando ensayamos los cambios. Le dije, chico, me parece que estás equivocado de cofradía, me parece que estás equivocado de trabajadera. Claro, era lógico. Por eso digo que cada uno tenía su estilo muy propio como paso en la calle. Incluso los palios, ¿eh? Sí, incluso los palios. Y aparte, yo no sé ustedes, pero a mí cuando mando un paso primero, nunca le he hecho cambios. Primero voy a ver yo el material si saben andar y después hablamos de cambios. El único, sentencia porque este ya lo había metido por vereda. Y como yo era continuidad de lo que él me dejaba, mantuve el tiempo que estuve 25 años, cambio durante toda mi vida con sentencia. Eso lo sabéis ustedes. Pero es porque ella lo había hecho. Pero yo llegué a la Borriquita, que yo no daba cambio los primeros años en Borriquita, yo estaba encabreado con mi barca, y digo, cuando yo lo diga, esto es como jugar fútbol. Vamos a ver lo que se gusta hacer y después hablamos. Claro, tú tenías que pedir la confianza del costalero. Me he acordado con lo de la Borriquita, porque cuando llegué a La Palma,
relevé a Pepe Escribano, una buena persona, magnífico capatán, muy bien, chaval, una delicia. Pero claro, administrando las fuerzas del costalero no echaba mucho en cuenta el recorrido, la hora, la distancia, las subidas, la bajada. Entonces, claro, lógicamente se echaba un poco en la cuestión del costalero en sí. ¿Qué pasa? Que salían eufóricos Domingo de Ramos por la mañana, una cuadrilla joven, ¡bubi, mamá! Claro, tú lo veías para arriba y tú decías, oye, pues muy bien. Claro, lo veías para abajo y ya la cuestión... Entonces yo le pedí, cuando llegué allí, que me llamó Lorenzo Amor, para sacar la palma, le dije, confiar en mí. Veréis que no os vais a cansar ni la mitad de lo que venís cansados. Es que Juan, que tal, confiad en mí, os lo pido por favor. Y esa confianza siempre la he pedido en todos los pasos que yo he llevado, ¿no? Porque es verdad que a mí me gusta mucho analizar y estudiar todos los itinerarios, toda la parte estética del paso en sí, todo lo que es la cofradía en sí, porque también es verdad de que cuando nosotros llegamos a esos pasos, incluso no había límites en los estilos de la propia cofradía, porque la Junta de Gobierno no sabía. Venían de la luz artificial, de las flores de plástico, da igual, pues lógicamente tampoco le iba a pedir ni qué estilo ni cómo quería y tal. O sea, si nosotros estábamos en bajo nivel, los otros pobrecitos estaban casi peor, ¿no? Entonces, claro, esa confianza que yo le pedía al costalero era sobre todo para administrar fuerza. Y esa administración de fuerza, volvemos a lo mismo, te daba una técnica más depurada, porque los hombres, lógicamente, llegaban más descansados. Y tú podías desarrollar todo lo que... Es como el futbolista, ¿no? No lo mismo un futbolista en el minuto 15 del primer tiempo que en el minuto 90, que lógicamente no puede el mismo, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Tú tienes que administrar. Esa era la función que nosotros teníamos en aquel momento, administrar la fuerza del costalero. Eso ha sido así siempre. ¿Y cómo sentisteis cuando visteis en la última igualada que se doblaban los pasos tranquilamente, solo convocando la igualada? Hombre, una satisfacción, ¿no? Madre, para nosotros, una alegría. Hombre, claro. Pasar de correo, imagino, correos postales, a poner un mensaje en el móvil. Y le pedí favores para, pasar con una cofradía, vente y me écheme una mano aquí, écheme una mano allí. Bueno, eso al principio era bastante complicado. Sobre todo... Ahora lo ves tú ahora, dices, bueno, por lo menos el trabajo que hemos hecho se ha quedado bien hecho. Y sobre todo hay una cosa que es lo que hay ahora es, no tanto las cuadrillas de doblaya y pico, porque en nuestro tiempo tú tenías una cuadrilla, pero a los ensayos no iban todos. Uno te fallaba porque trabajaba, el otro te fallaba porque tenía el día siguiente un examen de anatomía, el otro de mecánica, y te fallaba, y tú llegabas allí, tenías 30 y iban 24 o 23, pero tú ensayabas y ponías los sacos y todo el tinglado, que no es como ahora, que tenemos vigas y todas esas cosas, que había que buscarse la vida para que hicieran esto. Y ahora no falla ni uno, porque como hay dos cuadrillas y pico, siento mucho, está usted en la calle, si no viene está en la calle, mira, no calle ahí esperando. Es triste, pero es así, ¿o no? Y entonces tú haces ensayos cortos, pero perfectos. Con 3 manos cada vez sabes si va a salir bien o va a salir mal, porque lo sabes ensayar tú. Y hace 2 ensayos. Y menos ensayos, claro. Hace 2 o 3 ensayos, punto. Pero nosotros desde septiembre, todos los viernes, todos los miércoles, todos los domingos, todos los martes. Bueno, la misma sociedad ha cambiado, ¿no? También, Es decir, que el costalero, pues, igual que nosotros, vamos al gimnasio, nos preparamos, estamos mentalmente y físicamente más preparados que en aquel tiempo. El sentido de familia que tenían esas cuadrillas con lo que tenemos ahora. Sí, lógicamente eso era. Ahora con todos los que hay, no llega a empatizar con todos ni a conocerlo a todos. Pero con aquellas cuadrillas sabíamos perfectamente. Vamos, que tú ibas por el respiradero y abrías el pico y sabían todo a quién te estaba dirigiendo sin decir el nombre, ¿es verdad o no? Así es, así es. Y decían que se está mosqueando. Y se ponían toda la cuadrilla otra vez con el nervio arriba. ¿Es verdad? Sí. Y ahora te y además nos debíamos incluso favores, quiero decir, yo he ido debajo de, en este caso Fernando Navarro, me acuerdo, iba debajo de La Paz y vio a Antonio Ruz, y La Paz iba un poquito perjudicado. Antonio Ruz de Coronación. Capatán. Entonces, Antonio Ruz, Fernando Navarro, yo, Luis Mauriño, íbamos en primera de Desamparado. Yo saco La Paz también. Bueno, tú sacas de La Paz, sí, pero era ya después, era después. Y entonces iba un poquito perjudicado y demás. Y Fernando Navarro vio por el respiradero a Antonio Ruz. Antonio estaba con la novia. Antonio corre por el costado, vida mía, que fíjate que está...
Contra que se fue a su casa por el costal que vivía, donde vive ahora, allí en San Antonio. Bueno, pues volvió, se metió debajo y le dijo a Fernando Navarro, Fernando, ¿me debes una? Sí, fíjate, el primer año que sacó Coronación de Espina, llamó a Fernando Navarro y Fernando Navarro fue a devolverle el favor de Rubén. Éramos como hermanos, éramos como hermanos. Venga, rápido para terminar, que tenemos que ir ahora con Rafael Muñoz, que va a hablar también en reportaje de ese cambio de cuadrillas profesionales a cuadrillas hermanos costaleros, que por eso no lo hemos tratado mucho aquí. Si pudiera volver, voy con cada uno con la misma pregunta. Juan, hace 40 años, con lo que ya sabes, ¿qué cambiaría? Bueno, yo lo que cambiaría es que tendría que tener, voy a decirlo porque lo he dicho muchas veces, mi mayor defecto y mi mayor virtud es el miedo. No sé si es un defecto o una virtud, pero claro, como hemos pasado tanta hambre debajo de los pasos, pues lógicamente, ¿qué podría cambiar? Pues mira, la mucha gente, como decía Ramón, un segundo mío, Ramón García, la mucha gente para la guerra también, Juan. Pero es cierto de que cambiaría más el tema religioso quizás, ¿no? Nos estamos convirtiendo como en las bodas, en vez de por la iglesia, casarnos por lo civil. Y yo veo mucho costalero que sale bajo de los pasos por lo civil. Y no me gustaría que hubiera tantos costaleros por lo civil. Me gustaría que el sentimiento religioso y la esencia por lo que estamos realmente aquí. Porque mira, si vamos por lo civil, ¿qué hay ahora, no? Que sacamos para la operación Kilo los pasos y banda detrás y demás. Para eso me vale. Pero cuando tenemos la imagen sagrada, tenemos un titular a la cual veneramos o al cual veneramos y que le rezamos y que estamos puestos en sus manos, y yo lo digo también ya por experiencia, el ir por lo civil es un poco complicado, de verdad. No estoy pidiendo que efectivamente el hombre vaya a misa porque no es cuestión mía, ni yo soy pastor, ni mucho menos. Para eso están los sacerdotes que están con nosotros. Yo siempre he procurado que Fray Ricardo esté siempre en casi todos los ensayos que estaba con nosotros, confesaba detrás del paso, no daba su charla. Bueno, pues eso es lo que yo quisiera que volviera. Eso es lo que yo quisiera que ahora cambiara. Y de anterior, que hubiéramos tenido tanto número de personal como hay ahora. Venga, Javier. Pues yo te digo una cosa, yo volvería a hacer lo mismo, pero intentaría no cometer los errores que he cometido. Porque muchas veces cometemos también errores y nosotros los reconocemos, pero para adentro, no para afuera. Y los aciertos que hemos tenido, eso se lo debemos muchas veces a la gente de abajo. Nosotros hemos sido los que lo hemos enseñado, lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza y siempre nos han sacado los marrones de todo eso. O sea que yo volvería a hacer lo mismo, pero salvando algunas cosillas. ¿Se sabe algún error? ¿Se puede contar? Sí. Bueno, no debo. Bueno, ha prescrito seguramente. Yo te he dicho mi virtud, mi defecto, así que vamos a echarle malo a esto. Yo qué sé. Elegí una cofradía que a lo mejor no debía haberla elegido, o haber renunciado a otra cosa que me han ofrecido. Muchas cosas que había que... ¿Se pueden poner nombres? No debo. No debo por respeto y porque no debo. Y ya está pasando. Sí. Y ya está pasando. Ha caducado. Ahí lo dejamos. Yo puedo ser más insistente. No te lo digo cuando termine. No, que te estás portando muy bien hoy. Cuando termine. Vamos a seguir por ese camino. Vamos por ese camino. Venga, Lorenzo, que te doy a ti la última palabra. Pues yo... Agárrate. Queriendo mucho a mis queridos contertulios y sufridores en el mismo cargo que yo no cambiaría nada. Si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo, aprender, rectificar sobre la marcha, porque fue bonito lo que aprendí, fue bonito lo que pude desarrollar y lo que transmití. Y la vida es evolución constante y aprender de tus errores. No me puedo arrepentir de nada, sé que hice muchas cosas mal, pero después se corrigieron y la gente, como ha dicho Javier, nos enseñábamos lo que nosotros creíamos que era como tenía que ir, que es como han ido, y no nos dejaban en ridículo. Los pasos iban bien. Sufrían mucho, pero los pasos iban bien.
¿Volvería a coger la cofradía completa de la borriquita o...? Cuidado con lo que habla, Cuidado el comentario. Ya lo respondió después de Semana Santa. Un atraco a mano armada. No, pero ¿tú sabes qué? Que lo que más siento de estas cosas de las cofradías, y ahora tenemos un caso muy parecido del cual no vamos a hablar, al cabo de los 20 años me pidió el hermano mayor. El hermano mayor. El hermano de aquel entonces me pidió perdón. Eso es lo que después de eso me echó a mí. El hermano mayor ese me echó a mí. Sí, claro, pero vamos a ver, eso es lo que ocurre, ¿no? Primero hay uno y después viene el otro. O sea que... Sí, yo solo llevo un año. Claro. Pues quien quiera conocer la historia, nos vamos al balance de Semana Santa de Cuadrillas, que creo que ahí lo contaste. Vaya, hombre. Ahí lo contaste. Pero bueno, mira cómo estamos, como hermanos. No, claro, lo contaste tú, no contábamos la otra parte de... Pero si se puede hablar. Sí, pero no tenemos tiempo, ese es el problema. No, pues nos viene bien, no tenemos tiempo, nos viene bien. Que no hay nada. Lorenzo, que nos viene bien. Yo siento allí en aquella parte tú con tienes que entender que tú estás mientras estás y estás en la calle cuando te echan. Es decir, yo todos estos que salen es que me han echado. Lo del último capataz, que ha habido un periodista que ha escrito 400.000 artículos sobre ese capataz y la ha llenado de mierda, hablando malamente. De mierda, porque lo dices una vez y no sigas ya por ahí, hombre, que lo estás hundiendo en la miseria. Y yo quiero a ese capataz mucho, y lo ha hundido en la miseria. No hables tanto ya y cállate. No te justifiques tus artículos con un tío. Ese problema de la gente de abajo. Es que ya está bien, hombre. La gente, pues, los trapos sucios. Aquí estamos Juan y yo, que hemos hablado 20.000 veces de eso y de otras muchas cosas. Y están amigos, porque en la vida es así. Y tú estás mientras estás, y te echan cuando te echan, y no mires para atrás, vete y decir una cosa. Bueno, en vez de me dicen, tú digo, 21 las lágrimas, 33 la reina, 25 sentencia, 16 borriquitas. ¡Qué memoria! ¿Qué coño quieres que te diga? Si he sacado lo que me da la gana. Y he hecho lo que me da la gana. 10 con 10 con la de esta. Hombre, a mí me vas a contar que... Mira, señores, tengo callo en la mano del martillo. A mis costaleros en el cuello y a mí aquí. Y a ti también, ¿no, Romero? Exactamente. Y el que no pueda en el parque te espero. En el parquillo te espero. Que sople. Que sople. Que sea así. Hombre, no ríais, es que tanto como hablan. Un orgullo todo lo que ha llevado y lo que he llevado yo. Y ahora otros pocos que hay. Y no nos arrepentimos de nada. No, de arrepentirnos no. Lo que pasa es que yo trasladaría, es verdad, y ahora, el lo que ha dicho, de lo que había. De sentir cristiano, o sea, eclesiástico, por supuesto, porque nosotros somos movimiento de iglesia. Y lo que no puede ser es mucho lerelde. Aunque parezca que no, en algunas ocasiones, claro. Es mucho lerelde y poco lo otro. Venga, que nos tenemos que ir. Antes de irnos, se me olvidaba que como a mí me está entrando hambre y seguramente a ustedes también le entrará hambre o tengan que organizar varias cenas de Navidad. ¿Una cuchara? No, aquí tenemos una cuchara, ¿no? Pero mejor está la cuchara del catering abuela doña Ana, que ustedes pues para Nochebuena, Nochevieja, pues encargan y se lo traen todo hecho, la comodidad de estas fiestas navideñas o de cualquier evento que haya. No, aquí lo que hay es incienso, que vamos a resolverlo ahora. Os voy a poner la foto, a ver si adivináis. Doña Ana cuando viene. A ver, pon la foto. La invitación cuando viene. Vamos a ver la foto del sorteo del inicio del programa, a ver si sois capaces de adivinar qué capataz y qué palio estábamos viendo aquí. ¿Lo sabemos por aquí, Juan? Rafael Muñoz, hombre. Eso es alegría. alegría. Es que Juan Berrocal es el que peor ve aquí. Eso es alegría. Eso es alegría. Alegría con el palio del Piticlín. Pero Rafael Muñoz, ¿no? Sí, Rafael Muñoz. El palio del Piticlín. Eso en mi periodo se lo puse y nos quedaron las bambalinas un poquito cortas. Era diseño de Plácido Pérez, el 22. Y entonces aquel palio azul, que era muy bonito, la verdad que era muy bonito. Y Rafael Muñoz le encantaba, pero yo no podía verlo. Mira que es verdad. Una vez del esfuerzo hecho. ¿No te gustó cómo quedó? No me gustó cómo quedó. Y yo le llamaba el palio del Piticlín. Ahora el palio es bonito. Bueno, es espectacular. Ahora lo que es espectacular. Bueno, pues venga, Juan, dime ya y elegimos ganador. ¿Qué te digo bien? Ya, me tienes que decir ya. Ya. Venga, pues le ha tocado a... Anda, esta es conocida y fan del programa, María Montserrat Chamizo García. Enhorabuena, tiene usted el incensario y ya subiremos la respuesta. Caballeros, muchísimas gracias, que no se me olvide porque ustedes también se llevan incienso de la alacena cofrade. Por aquí, Juan. Gracias. Por aquí, Javier, la pastilla y el incienso. ¿Te gusta ese?
Te veo ahí pensativo. Es como te... A ver cuántas tiene de varios, ¿no? Tiene de varios. El Gólgota. A mí me gustan los tres reyes. Igual, lo mismo que ha dicho Rafael, pero hay que apostar. No. Hay que apostar por la Cena Cofrade, que son amigos del programa Tres Reyes, no sé quiénes son. Son unos indocumentados. De hecho, todo el respeto. Rafael Baltasar, ¿no? O lo han cambiado. Claro, pues. Lo han cambiado. El de toda la vida. Ahora es la Cena Cofrade, el de toda la vida. Caballeros, os tengo que despedir porque todavía nos queda escuchar a Rafa Muñoz Hijo con Javier Aceituno, ese maravilloso reportaje. Nada, nos vamos a una breve instante de publicidad y tienen ese reportaje que comienza en los jardines Capataz Sáez, que está al lado de San Andrés, y acaba en San Pablo, donde estuvo la primera cuadrilla de hermanos costaleros. Y si Dios quiere, dentro de poco, porque este programa así lo quiere y las cofradías de Córdoba así lo quieren, Córdoba deberá tener una calle que se llame Capataz Rafael Muñoz. Esperemos que sea en el rectángulo de Caliciero, que es Capuchino. Las cofradías que se adhieran a que le den la calle a Rafael Muñoz. Que no se queden, que no lo oigan, que mandáis un escrito como cofradía. Vamos tarde. Y lo ajustáis al expediente que tiene el ayuntamiento para concederle la calle a don Rafael Muñoz Serrano, nuestro padre. Sí, señor. Niño mío. Sí. Perfecto, pues ahí quedó, nunca mejor dicho, esta Pues tertulia. sí, Nada, venga, nos vamos a publicidad. Un placer, como aquí, que siempre. si no, no paramos de hablar en ningún momento. Muchas gracias y nosotros nos vemos el martes que viene. Ahora lo dejamos con Aceituno y con Rafael Muñoz Hijo. Thank you.